Estamos estudiando el tema de la resurrección, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y como dice el apóstol Pablo, el evangelio que predicamos sería un engaño si no fuera por la resurrección de Jesucristo y su victoria sobre el pecado y la muerte. Estaríamos hablando de un engaño, de una falacia y de una mentira si no hubiera resurrección. Por eso dice, si no hay resurrección, triste de aquellos que están dejando de disfrutar, entre comillas, lo temporal, pensando en algo eterno que no existe. Pero evidentemente nosotros tenemos un evangelio vivo, eficaz y poderoso, porque Cristo resucitó. Las buenas nuevas que como cristianos proclamamos es la obra realizada por Cristo en la cruz del Calvario por todos los sentenciados a causa del pecado. Nosotros estamos sentenciados a causa del pecado. La paga que debíamos recibir era la muerte, pero la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y su resurrección trae liberación, trae perdón, trae sanidad, trae salvación, trae vida eterna y esperanza para todos nosotros que creemos en Cristo Jesús. Si no fuera por la resurrección bendita de Jesucristo, el evangelio sería letra muerta y nuestra fe también sería vana, como se declara en la palabra en la primera carta a los Corintios, donde fue la lectura, capítulo 15, sus versículos 14 y 15. Y si Cristo no resucitó, dice, vana, entonces es nuestra predicación y vana también vuestra fe. En el 15 dice, y aún nosotros seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Recuerdan el tema que estuvimos viendo? Vimos la resurrección, ¿dónde? En el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Y en el Antiguo Testamento se registran 3 eventos de resurrecciones por medio del Espíritu Santo, utilizando como instrumentos al siervo Elías y al siervo o profeta Eliseo. El primer relato, para los que toman apunte, los que escriben, aunque ya ustedes lo vieron, si no entonces van a la página y lo ven ahí, el mensaje está grabado. El primer relato que nosotros vimos en el Antiguo Testamento acerca de resurrecciones es en el primer libro a los Reyes, o de los Reyes, capítulo 17, versículo 17 hasta el 24. Primer relato que aparece en la Biblia, que se registra en la Biblia, con relación a resurrecciones, está en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 17 hasta el 24. Ya no lo vamos a ver, ya lo vimos. Dios usa al profeta Elías para resucitar al hijo de la viuda de Sarepta. En la casa donde le dieron de comer al profeta y estadía, el hijo de esta mujer murió, y el Espíritu Santo utilizó al profeta Elías como instrumento para obrar una resurrección en el hijo de esta mujer. El segundo relato que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que habla acerca de resurrecciones o personas muertas que volvieron a la vida, lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 4, versículo 8 hasta el 37. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 8 hasta el 37. Dios usa al profeta Eliseo. El primero es con el profeta Elías. El segundo es con el profeta Eliseo, para resucitar a la señora que vivía en el poblado de Sunem. Aquella señora que en su acción generosa preparó un lugar para el profeta, y el profeta, en respuesta a esa acción, quiso beneficiar, dar una gracia a esta mujer, y esta mujer era estéril, no podía tener hijo, y él le prometió un hijo. El muchacho crece, se muere, oiga, después que no puede tener hijo, nace, crece y se muere el muchacho. Y ella va a reclamarle al profeta
y el Espíritu Santo utilizó al profeta Eliseo para obrar esta resurrección de este muchacho, de la señora de Sunem. Y el tercer relato que nosotros vimos que aparece en el Antiguo Testamento, que son 3 relatos que están plasmados en el Antiguo Testamento con relación a la resurrección de muertos, lo vimos en el segundo libro de los Reyes, pero en el capítulo 13, versículos 21, 20 y 21. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, sus versículos 20 y 21. Allí habla de un grupo que salió de la ciudad a enterrar a uno que había muerto, y la invasión de los sirios y su constante saqueo a los israelitas hacía inseguro hasta el entierro. Y cuando vieron la banda de los moabitas que venía hacia ellos, los que llevaban el muerto para protegerse de esos maleantes que venían hacia ellos, soltaron al muerto, el féretro, el ataúd, lo soltaron, y este cayó sobre la tumba donde reposaba el profeta Eliseo, que años anteriores había muerto. Y el hombre que iba en el ataúd, al entrar en contacto con la tumba donde estaban depositados los huesos del profeta Eliseo, se levantó, dice la palabra, y cobró vida. Estas son las 3 resurrecciones que se registran en el Antiguo Testamento y que ya vimos nosotros. Hoy entramos en nuestra serie al Nuevo Testamento, en el cual encontramos 7 relatos de resurrecciones, incluyendo las de Jesús. Hoy nos vamos a concentrar en esta serie en las 3 resurrecciones realizadas por Jesús mientras estuvo en esta tierra. Hablamos de 3 en el Antiguo Testamento y 7 resurrecciones en el Nuevo Testamento, relatos de resurrecciones en el Nuevo Testamento, pero hoy nos centramos solo en los 3 incidentes que tienen que ver con Jesús, milagros de resurrecciones operados por Jesús. Más adelante nosotros vamos a ver la resurrección obrada por los discípulos de Jesús, la resurrección de Jesús, que es la más importante y trascendental, y también la resurrección, que es la esperanza de toda persona que cree en Jesús como Señor y Salvador. Pero hoy nos centramos en los milagros de resurrecciones realizados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al libro de Marcos, capítulo 5. Ahora sí nos detenemos ya. Lo otro era solo un repaso de lo que habíamos visto en esta serie. Marcos, segundo libro del Antiguo Testamento, capítulo 5, sus versículos 22 en adelante. Los que tienen sus Biblias, yo les invito a que vayan a ella de forma directa. Marcos capítulo 5. Habla acerca de la hija de ¿quién? De Jairo. La hija de Jairo. Marcos capítulo 5, vamos a ver versículos 22 y 23. Y para concentrarnos solo en el relato, después vamos a saltar al 35. Marcos capítulo 5, 22 y 23. Vino uno, leemos versículo 22 del capítulo 5. Vino uno de los principales, ¿de dónde? De la sinagoga. ¿Y cómo le llamaban a este señor? Jairo. Jairo. Al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogó con fervor: mi hija se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. ¿Cuál era el problema que tenía Jairo? Su hija se estaba ¿qué? Muriendo. Ven. Y Jesús se fue con él, pero lo seguía una gran multitud. Entra mientras va caminando un relato en el cual no nos vamos a detener, que ustedes conocen, y es la mujer del flujo de sangre, y continuamos el relato de la solicitud de Jairo y Jesús caminando hacia la casa de Jairo en el versículo 35. Versículo 35. Cuando Jesús aún estaba hablando, se refiere al incidente anterior de la mujer que le tocó. Cuando Jesús aún estaba hablando,
vinieron de casa del principal de la sinagoga y le dijeron, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál fue el pedido? ¿Recuerdan de Jairo? Fue, ve a mi casa porque mi hija se está, ¿qué? Ok. Ahora llegan de la casa de Jairo y la noticia que le dan es, ¿cuál es? Tu hija muere, ya se murió. No molestes más al maestro. No hay nada que se pueda hacer. El maestro no llegó a tiempo para poner su mano sobre tu hija. Y el resultado del maestro no llegar es que ya tu hija se murió. No hay nada que se pueda hacer. Por lo tanto, deja tranquilo al maestro que siga haciendo lo que está haciendo. Atendiendo a los que aún no han muerto. Y produciendo sanidad en aquellas personas que necesitan sanidad. Mira lo interesante. Deja al maestro. Al oír esto, de que llegó noticia a Jairo de que no moleste al maestro porque su hija se murió, Jesús le dijo a Jairo, versículo 36, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. No temas a la noticia que has escuchado. Cree solamente porque contigo va quien es Dios. Cree en mí, cree. Viniste con fe, mantén tu fe. Aunque la circunstancia cambió, mantén tu fe. Solamente cree. Y como Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. Y no permitió que ninguno fuera con él porque ya comenzaron con otra actitud y otro espíritu. Solo permitió que 3 de sus discípulos le acompañaran, Pedro, Santiago, Juan. Al llegar a la casa, la principal de la sinagoga vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban, una niña tan buena, y a Jesús lo fueron a buscar y no llegó porque todo lo que pasa en el mundo le echa la culpa a Jesús. Satanás ha trabajado para que toda la desgracia, la culpa es Jesús. Si Jesús llega más temprano, esta niña no muere. Si viene a tiempo, no muere. Si le pone la mano, viviría. Y cuando Jesús llega, está el alboroto. Y la gente buscando que le paguen, porque había plañideras. Eran personas contratadas para llorar. Y mientras más grande era el lamento y el lloriqueo, entonces pareciera como que el luto era mayor. Se contrataban personas para llorar. Tal vez ya no había personas contratadas para llorar, pero la gente ya estaba visualizando que había un nuevo trabajo que iban a conseguir ahí. Los que se dedicaban a eso ya estaban visualizando, aquí hay un nuevo trabajo. Traigan a la rezadora, traigan a la llorona, porque hay un muerto. Y cuando llega Jesús, ve el incidente, el alboroto, porque en medio de las situaciones difíciles, la gente solo se centra en la situación difícil. Llegó Jesús y ellos siguen con alboroto. No se percataron de la presencia de Jesús. Los que estamos aquí, que hemos creído en Jesús, si hemos creído legítimamente, independientemente de la situación que estamos viviendo, si creemos en Él, vamos a confiar en Él por encima de lo que estemos viviendo. Amén. Pero estos siguieron llorando, como muchas veces nosotros tenemos a Jesús y seguimos llorando, y seguimos alborotados, y seguimos corriendo. Tranquilo, llegó Jesús. Llegó Jesús, vamos a dejar que Él haga lo que tiene que hacer. Paz. Si crees en Él, paz, tranquilo. Y cuando estaba el alboroto, Jesús se expresa y dice lo siguiente: ¿y por qué están alborotados? ¿Y qué pregunta? ¿Y por qué están llorando? ¿Pero y qué pregunta? ¿Que por qué nos alborotamos y por qué estamos llorando? ¡Oh, por la muerte! El mundo le hace un culto a la muerte, aun cuando tiene en su misma presencia y en su vida a Jesucristo, quien es la vida. Amén. Nosotros vemos como personas que creen en Jesús le hacen un culto a la muerte. Todos vamos de negro a oficiar, la camisa tiene que ser blanca, la corbata negra, porque hay que guardar el luto y la formalidad para ese momento, y le hacemos todo un culto a la muerte.
La muerte fue vencida. Amén. Jesús es el vencedor. Amén. El culto es al que es vida, Amén. al que tiene poder por encima de la muerte. Cuando Jesús vio que esta gente no entendía, dijo: la niña no está muerta, solo está dormida. Este sí está loco. Pensó la gente, este sí está loco. Acaba de llegar. Los que estamos aquí somos nosotros. Lo que vimos cuando ella perdió el aliento, fuimos nosotros. Y él viene a decirnos que ella no está muerta, que solo está dormida. Qué bueno opinar sin saber. Ese hombre lo que está loco. Porque los seres humanos tenemos una visión y una fe tan limitada que ni siquiera tenemos la capacidad de creer en la palabra de Jesús. Jesús dijo: ella no está muerta, está durmiendo. Y si Jesús lo dijo, aunque tenga 15 días sin respirar, está durmiendo porque Jesús lo dijo. Y la única verdad es su palabra. No hay verdad por encima de la palabra de Dios. Dios es verdad. Jesús dijo: la niña no está muerta, solo está dormida. Amén. Amén, decimos nosotros por la confirmación de la palabra. Los que estaban allí se burlaron. Está loco, está loco. Este se volvió loco. Los asuntos espirituales son locuras. Jesús sabía lo que había ido a esa casa. Los otros ni siquiera sabían lo que estaban ahí. Y mucho menos entendían a qué Jesús había ido. Se burlaron de él. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Le dio un sermoncito. Sáquenme esta gente. Sáquenme esa gente. Sáquenme. Fuera. Está bien. Lo que ustedes digan, pero salgan. Ahora no es su momento. Salgan. Lo sacaron de la casa. Todo el mundo. Fuera. Pero nosotros queremos ver. Nos gustaría. Y mucha gente está buscando a Jesús por el milagrito, lo que Jesús puede hacer. Jesús está, hay solución. Si Jesús llegó, hay solución. Y nuestra fe debe fortalecerse en la persona de Jesús, no en lo que Jesús va a hacer. De hecho, que tan pronto Jesús llega, ya está haciendo. Su presencia es lo más importante, no lo que pueda hacer. Su presencia es lo más importante. Sáquenme esa gente. Y se quedó con los 3 que vino y los padres de la niña sola. Tomó a la niña de la mano y le dijo, capítulo 41, versículo 41 del capítulo 5 estamos leyendo. Tomó a la niña de la mano y le dijo: Talita Kumi, significa niña, levántate. Y al instante la palabra dice que la niña, ¿qué? Se levantó. Y hizo lo que dicen los niños, moverse. Salió y comenzó a caminar, tenía 12 años. Y la gente que dijo que Jesús estaba loco, ahora estaba espantado. Mucha gente anda detrás de milagro, pero ven el milagro lo espanta, pero no lo convierte a Jesús. Mucha gente está pidiendo sanidad, pero no están pidiendo a Jesús en su vida, que es la verdadera sanidad del alma. Amén. Mucha gente viene a Cristo y a la iglesia y pide oraciones porque está por una situación, un problema. Y cuando encuentra solución en Cristo del problema, le da la espalda, porque solo buscaba solución de ese problema, no solución a su verdadero problema, que es la ausencia de Cristo en el corazón del ser humano. Los que se burlaban ahora se espantan. Hoy, ¿con quién era que están tratando? Es Jesús. Es el soberano. ¿Qué es lo que estás buscando tú de Jesús? ¿O te espantas de las cosas que hace Jesús? ¿Te estás espantando? Él es todopoderoso. Es todopoderoso. El que camina sobre las aguas es Él, aún en medio de la tormenta. Él es todopoderoso. El que puede dormir en una barca que da la impresión de que va a naufragar con tranquilidad y paz es Él. El que creó el universo con su palabra es Él. Él es todopoderoso.
No hay necesidad de nosotros dudar y mucho menos burlarnos de lo que Dios puede hacer, porque Dios es todopoderoso. Jesús dijo a esta niña: denle de comer, denle de comer. No se lo digan a nadie. Y esa expresión de Jesús, no se lo digan a nadie, es un mandado al revés. Todo el que Jesús hacía algo lo publicaba de una vez. Él me dijo que no lo diga a nadie, pero yo no puedo. Yo recuerdo mi experiencia con el Señor y yo sentí el Señor: no cuente tu encuentro con Dios, no cuente, la gente no entiende. ¿Y cómo yo me voy a callar si antes vivía angustiado y ahora tengo paz? Amén. ¿Y cómo me voy a callar de ser un instrumento en el cual tú sientes la presencia de Dios guiando tu vida? ¿Cómo me callo por encima de la circunstancia de la vida, por encima de la mortandad, de la situación propia, por encima de tanto problema? Podemos con gozo seguir alabando a Dios. ¿Cómo me callo? Aun cuando Dios daba la instrucción: cállense. ¿Cómo callamos que nuestra hija estaba muerta y ahora volvió a vivir por la obra poderosa de Jesucristo? ¿Cómo callo que era un esclavo de normas, de reglas y de ritos, y ahora al encontrarme con Cristo soy libre? Libre para alabarlo, libre para servirlo. No hay condenación en Él. Vivo en paz. No me preocupa la opinión de la gente, ni la mirada de la gente. Tengo salvación en Cristo y Cristo me liberó y disfruto su liberación. Bendito sea su nombre. ¿Cómo callar lo que Cristo ha hecho en mí? ¿Cómo callar lo que Cristo ha hecho en ti? Aun cuando Cristo dice: no se lo digan a nadie. A la luz de esta resurrección, no sé cuán desesperante sea tu situación y cuál es tu pedido insistente a Dios. Muchos te querrán convencer de que no pierdas tu tiempo. No hay nada más que se pueda hacer. No, ya no sigas pidiendo por eso. Ya no sigas orando por eso. Ya no moleste a Jesús por eso. Demasiados años tienes ya en eso y nada ha pasado. Ese marido nadie lo va a cambiar. A esa mujer nadie la va a cambiar. Esta situación con tu hijo, eso no se va a resolver. Esta situación legal que tú tienes no se va a resolver. Tu estatus migratorio no hay salida. Las nuevas leyes impiden todo. Y habrá gente a tu alrededor que te va a decir: ya. Quiero recordarte las palabras de Jesús a Jairo ante la muerte de su hija: no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. Sin importar lo que estés pasando, no temas, solamente cree. Cree. La segunda resurrección que se registra en el Nuevo Testamento está en el libro de Lucas. Capítulo 7, versículo 11 en adelante. El hijo de la viuda de Naín. Lucas, resurrecciones efectuadas por Jesús en el Nuevo Testamento. La segunda que vamos a ver: el hijo de la viuda de Naín, viuda de Naín. Lucas capítulo 7, versículo 11 hasta el 15. Poco después, leemos, verso 11, Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Iba con él, ¿quiénes iban con él? Muchos discípulos y una gran, ¿qué? Compañía, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un difunto, enterraban a las personas fuera de la ciudad, estaba el cementerio. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban a un difunto, hijo único de su madre, y esta mujer era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Da una connotación el escritor al hablar de mucha gente, porque era una mujer viuda. Las viudas la tenían con desprecio, la trataban con desprecio. O era una mujer muy virtuosa, o estaba en una buena posición económica, porque mucha gente iba con ellos al entierro de su hijo. Cuando el Señor la vio
se compadeció de ella y le dijo: no llores. Oye, qué bueno es ver, no llores. Tú no sabes lo que yo estoy sintiendo y tú me dices que no llore. Mi único hijo le estoy llevando a enterrar y me dices que no llore. No llores, le dijo Jesús a la madre. No llores. Al verla se detuvo, tuvo compasión de la mujer y le dijo: no llores. Y acercándose tocó ¿qué? El féretro, el ataúd, y los que lo llevaban se detuvieron, evidentemente lo bajaron. Y Jesús dijo: chacho, al que estaba muerto, te digo, a ti te digo ¿qué? Levántate, tu mamá te necesita, muchacho, vete a trabajar, tu mamá no se puede quedar sola, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto, ¿qué pasó? Se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Amén. Sin importar cuán postrado estés o lo difícil de tu situación, Jesús te ordena que te levantes. Jesús te ordena que te levantes, pues todo tiene solución ante su presencia, hasta la misma muerte. Así que Jesús te ordena: levántate de tu luto. Se murió mi ser querido y ahora vivo en un luto. Levántate de tu luto. Jesús te dice: de tu depresión, levántate. De tu complejo de inferioridad, Jesús te dice: levántate. Es que a mí nadie me quiere, yo soy el más chiquito, y a mí lo que me hicieron, y todo el mundo. De tu complejo de inferioridad, Jesús te dice: levántate. Si a alguien te pareces, a Él. Si alguien te ama, es Él. De tu complejo de culpa: todo me sale mal, la vida, yo he cometido errores que los cargaré. No, el Señor cargó por ti todo. Suéltaselo a Él y vive en perfecta libertad. De tu complejo de culpa, levántate. De tu culto a tu enfermedad, levántate. Hazle culto a Jehová y no a tu enfermedad. Jehová está por encima de tu enfermedad. De tu situación económica, levántate y dile al Señor: tú eres mi provisión, mi confianza la pongo en ti. Amén. Amén. Levántate en el nombre de Jesús. De todo pecado, levántate. De todo temor a la muerte, levántate. Pues el Maestro ha venido a tu vida no para que permanezcas postrado, sino para levantarte. Por lo tanto, no te resistas, solo levántate y comienza a hablar lo que Cristo ha hecho y está haciendo en ti. Habla lo que Cristo ha hecho y está haciendo en ti. ¿No entiendes? Me voy a levantar y después ¿qué? Solo levántate. Obedece su voz, levántate. Déjalo a Él que continúe conduciendo tu vida. Porque Él vino a levantarte y al levantarte te va a sostener para que sigas en pie hasta el final. No te va a dejar, Él no te va a abandonar. La resurrección más extraordinaria, que es la tercera y última que aparece en la Escritura, realizada por Jesús, es la ejecutada por Jesús, fue la resurrección de Lázaro, la cual encontramos en el libro de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante. Esa es la resurrección más extraordinaria por lo que implicó todo esto. Libro de Juan capítulo 11. Bendito sea Dios, como su palabra nos alimenta. A Él sea la gloria. Verso 1 dice: estaba cierto hombre enfermo llamado ¿cómo? Lázaro, versículo 1 del capítulo 11. Este era de Betania. Esta familia la conocemos bien porque es muy mencionada en la Biblia. La aldea de María y su hermana Marta. María, cuyo hermano estaba enfermo, Lázaro estaba enfermo. Fue esta mujer que ungió a Jesús, los pies de Jesús, con perfume y lo secó con su cabello. Las hermanas, versículo 3, mandaron a decirle a Jesús:
Mira, no le dicen nuestro hermano, sino al que le dicen al que tú amas. Al que tú amas. Es decir, tu amigo, al que tú amas, está enfermo. Jesús escuchó, verso 4, y dice, esta enfermedad no es para qué. ¿Están leyendo? Esta enfermedad no es para qué. Para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado por medio de ella. Una enfermedad que no es para muerte, que es para gloria de Dios. Que la situación que tú estás viviendo, trágica y adversa, no es para muerte ni destrucción de tu vida, sino para gloria de Dios. ¿Cómo se entiende eso? En el proceso no lo entiendes. Tremendo. Oigan la declaración de Jesús. Esa enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios. Jesús, que sabe todo, te dice a ti, lo que estás pasando no es para muerte, no es para destrucción, no es para muerte ni destrucción, es para gloria de Dios. Es para gloria de Dios. Lo que tú ves que aparentemente te está llevando hacia la muerte, no es para muerte. Eso no te va a matar, sino que a través de eso tu Dios se va a glorificar. Y Jesús, ya que ustedes conocen el relato, siguió predicando. Siguió predicando, siguió predicando, siguió predicando, nada había pasado. Jesús lo escuchó y 2 días después aún permaneció en el lugar. Después de eso dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Y los discípulos le dijeron, bueno, Rabí, tú sabes que ya te quieren matar. Y Jesús le dijo, no, tranquilo, vamos de día, no hay ningún tipo de problema. Después añadió versículo 11, nuestro amigo Lázaro se ha que, ¿lo están leyendo? Verso 11. Vuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a qué? A despertarlo. Y los discípulos dijeron, bueno, si está durmiendo, el sueño ayuda a la recuperación. Si ya Lázaro está durmiendo bien, se va a recuperar. Entonces la cosa va bien, Lázaro está mejorando. Los discípulos dijeron, si se ha dormido se recuperará. Pero Jesús está hablando de la muerte de Lázaro. Más ellos creyeron que estaba hablando literal del sueño. Entonces Jesús, por eso les dijo claramente, Lázaro se ha muerto. Y por causa de vosotros, de los discípulos, yo me alegro que eso haya pasado, para que ustedes crean, vamos. Y el que era medio dudoso, Tomás, dijo, bueno, si vamos para allá también nos vamos a morir nosotros. Es mejor que nos quedemos y tú vayas solo, porque ¿para qué vamos para allá si ya el que estaba allá se murió? Luego Jesús halló que hacía 4 días en el regreso, sumó esos días que estaba en el sepulcro. Betania estaba a unos 3 kilómetros. Y Jesús llegó. Cuando llegó, salió de la ciudad rápido. Marta, cuando escuchó de la visita de Jesús y su presencia, salió corriendo y encontró a Jesús antes de entrar a la entrada de la ciudad. Y allí Marta comienza la interesante conversación del versículo 20 en adelante. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchos todavía pensamos que cuando vienen muchas adversidades a nuestra vida es porque Jesús no está allí. Y hasta se predica. Examina tu vida. Si te está yendo mal, algo tú hiciste. Si tienes conflicto en tu matrimonio, algo tú hiciste. Si llegó el divorcio, algo tú hiciste. Alguna violación del matrimonio tú hiciste. Y nadie lo sabe, pero Dios es justo. Y nos hacen creer muchas veces que si Cristo está, nada te va a tocar. Si al mismo Cristo lo tocaron las tentaciones y lo tocó la muerte. Y al hombre más justo que el mismo Señor declaró, Job, justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le vino esa desgracia solo por ser justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quiénes somos nosotros? José.
solo por decir lo que pensó, lo que el Señor le reveló que iba a ser el Señor de todos. Pero la gente adversa cualquier cosa así. Y si te viene algo negativo, dice, examínate, porque Dios te ha abandonado, no está contigo. Y en el trayecto de la vida vamos entendiendo nosotros, no significa que Jesús se retiró por esa adversidad. Significa que eso el Señor lo ha permitido para que su gloria sea mayor en nosotros, para que el mundo vea la gloria de Dios en nosotros. Amén. Si hubiese estado aquí, dijo Marta, mi hermano no hubiera muerto. Pero también sé, porque Marta era una ferviente creyente, sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. No estaba hablando Marta de la resurrección, sino sabiendo en Jesús. Creí en Jesús, Marta. Jesús respondió, tu hermano resucitará. Y Marta dijo, sí, yo sé que los saduceos no creen en resurrección, los fariseos sí. Nosotros creemos también en la resurrección, dice Marta. Yo sé que resucitará. ¿En qué momento dijo Marta? ¿En el día qué? Final. Cuando tú vengas a entronizar tu reino, yo sé que mi hermano resucitará, porque creemos en la resurrección, en el retorno de la venida de Cristo, creemos en la bendita resurrección. Y Marta creía en esto. Yo sé que en el día final mi hermano resucitará. Jesús respondió, Marta, tú aún no has entendido. Yo soy la resurrección y ¿qué más? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dicho esto, Marta fue en secreto, dice, y le dijo a su hermana María, llegó el maestro. María sale a recibir al maestro y Jesús, María llegó hasta donde estaba Jesús y al verlo, dijo lo mismo que dijo, verso 32. Se postró a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús preguntó, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Y los que estaban allí comenzaron a decir, ay, mira, Jesús está llorando, cuánto lo amaba. Pero ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no llegó antes? ¿Y por qué no llegó antes? Si lo amaba tanto como parece, porque está llorando, ¿por qué no vino antes? El tiempo de Jesús es perfecto. Y siempre que llega, obra en beneficio del que lo espera. Por eso dijo David, pacientemente esperé en Jehová, y él que hizo, se inclinó a mí. Se inclinó a mí y me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre roca firme. Pacientemente espera en Jehová. ¿Dónde está? Ahí en la tumba. Vamos a la tumba. Maestro, hace 4 días ya. Sí, vamos a la tumba. Vamos a la tumba. Y está el hombre ahí 4 días. ¿Cuál es el proceso, doctores, que están aquí? Ya había un proceso de descomposición en el cuerpo de Lázaro. La forma de enterrarlo era que lo embalsamaban, lo envolvían en lienzos para evitar la contaminación, ya que ellos no tenían tanta tecnología o estaban tan avanzados como nosotros. Lo embalsamaban, lo envolvían en sus lienzos. Lo ponían en una roca, sellaban la roca. Y Jesús está ahí, todo el mundo mirando. ¿Y qué quiere Jesús? Le va a dar la despedida al muerto, pero los muertos no oyen. ¿Cómo va a hablar con el muerto? Y Jesús dice, muevan la piedra. Y la misma hermana que está diciendo, tú eres el Salvador del mundo, creemos en ti, la misma hermana le dijeron, no muevan esa piedra, maestro, porque ya él hiede. Tiene 4 días, ya hiede. La fe llegó hasta ese momento, ya hiede.
No importa cuán grande sea tu problema o cuánto hieda ya, cuán grande sea el hedor de tu situación, ante la voz autoritativa de Dios, hasta lo que hiede recobra vida, recobra olor y vuelve a vivir. Amén. Mueva la piedra, mueva la roca, mueva la roca. Y dijo, habiendo dicho, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió, con las manos y los pies atados con venda y su rostro envuelto en su sudario. Y Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Gloria a Dios. La voz de Dios traspasa a la podredumbre de la misma muerte y vuelve, restaura el cuerpo, los huesos, los nervios, sistema sanguíneo, y vuelve a la vida aquello que está en descomposición. Bendito sea al Cristo que servimos y al que nosotros adoramos, porque es un Cristo poderoso por encima de la misma muerte. No hay que temer a la muerte y no hay que temer a la adversidad que estemos enfrentando en la vida, porque al Cristo que servimos es más grande que esa adversidad y Él es poderoso. No hay mayor don que la vida, y en Jesús la vida está garantizada, no solo la temporal, sino la eterna, pues todos los amigos de Jesús, aunque mueran, volverán a vivir, pues Él es la resurrección y la vida. Y todos los que creemos en Él y le hemos aceptado como Señor y Salvador, volveremos a vivir. Te pregunto, ¿crees esto? Amén. Bendito sea tu nombre. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es la vida? ¿Crees que Jesús tiene poder para levantarte de la muerte? ¿Crees que Jesús levantará a tus seres amados que descansan en Él? ¿Crees que Jesús te levantará cuando tengas que descansar? ¿Crees que Jesús tiene el poder, la autoridad y el deseo de levantarte de tu situación actual, aunque tenga muchos años en esa situación actual? Cree, porque para el que cree, todo le es posible. Es un buen momento para alabar a Dios, para agradecer su nombre, para exaltarlo, para invitarlo a nuestras vidas y decir una vez más, Señor, tú eres mi Dios. Amén. Y esos milagros que efectuaste mientras estuviste aquí en la tierra, esos milagros tú también quieres efectuarlo en mi vida a través del Espíritu Santo. La hija de Jairo, el hijo de la mujer de Naín y Lázaro son los tres milagros que registra la palabra que Jesús realizó de resurrecciones en el Nuevo Testamento. Pero el mayor milagro Jesús lo quiere realizar en esta hora en tu vida, y es restaurarte, sanarte y salvarte a través del Espíritu Santo. Abre tu corazón, invítalo a tu vida y permite que el Espíritu Santo opere esa resurrección donde tú mueras y te levantes ahora a través de la vida y de la resurrección de Jesucristo. No te olvides, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible.